¿Qué onda, mi máster de la conciencia? ¿Cómo estamos? Guerreras y guerreros, aquí su amigo el Tiger. Vamos a arrancar con este libro de Viajistrán. La introducción ya la habíamos dado, ahí está, la carpeta de Viajistrán. Entonces vamos a arrancar desde su primer capítulo que dice parar el mundo. Parar el mundo. Las reafirmaciones del mundo que nos rodea. Salimos del libro de las enseñanzas de Don Juan. Cuando aparece enseñanzas de Don Juan, luego sigue a continuación una realidad aparte. Y ustedes se preguntarán por qué vamos a arrancar con Viaje Estrán en lugar de una realidad aparte. Por la sencilla razón que, ¿dónde está mi libro de realidad aparte? Está ya. Que las enseñanzas están fechadas de Viaje Estrán, están fechadas a 1960. Antes de que antes y durante cuando se encuentra Don Juan Matus. Es decir, esta es la continuación de las enseñanzas de Don Juan. Carlos Castaneda, todos sus libros son un rompecabezas que hay que irlos armando. Por eso hay muchas historias que se repiten pero con nuevos detalles. Y a veces cuando arrancamos el libro de enseñanzas de Don Juan, de pronto está enfocado a 1961 a 1965 y en realidad aparte ya aparece 1970 y dices, no manches, ¿qué pasó con esos años perdidos, no? Y en Viaje Estlante regresa otra vez a 1960 y en Relatos de Poder otra vez a 1970. Es un rompecabezas que hay que irlo armando. Recordemos que son recuerdos de la primera y segunda tensión que Carlos Castaneda también en su momento va armando ese rompecabezas. Y ya los demás libros, que es Segundo Anillo de Poder, ya cuando él es un nahual, ya cuando es un maestro, ya no está Don Juan Matos. En el Don del Águila ya tampoco está Don Juan Matos, están los aprendices y todos los recuerdos de lo que pasó. Y el conocimiento silencioso, fuego interno, otra vez se regresa a lo que son viajes, narra otra vez las historias de relatos de poder, pero más profundo, con más conocimiento, más comprensión, más energía. Y por eso nosotros vamos a arrancar. Y ya los últimos libros, pues muchos dicen que no los escribió realmente él, pero algunos, por ejemplo, valen la pena como lo que es el libro este, El lado activo del infinito, el de los pases mágicos de enseguida, aunque muchos dicen que ese libro no, ni el libro púrpura y todo eso. Bueno, cuando lleguemos platicamos sobre eso. Este libro de Viaje Istlán hay que ir detalle por detalle. Muchas veces cuando lo leemos por primera vez, ¡puf!, nos impacta, ¿no? Este libro obtiene el doctorado Carlos Castaneda. Para muchos esta es la obra maestra de todos los 13 libros. Viaje Istlán. Las reafirmaciones del mundo que nos rodea. Entiendo que usted conoce mucho sobre plantas. Señor, dije al anciano indígena frente a mí. Un amigo mío acababa de ponernos en contactos para luego salir de la habitación y nos habíamos presentado el uno al otro. El viejo me había dicho que se llamaba Juan Matus. Estaba en la sala de espera en la terminal de autobuses en Arizona, no en Sonora, en Arizona. ¿Sí? El anciano meneó despacio la cabeza y yo, animado por el silencio, añadí, sin duda, que ambos sacaríamos provecho de juntarnos, de hablar sobre peyote. En ese momento alzó la cabeza y me miró de lleno a los ojos. Fue una mirada formidable, la mirada del nahual, la mirada del maestro, del hombre de conocimiento. Recordemos que su mirada es hipnótica y aparte está viendo el aura de la persona, está viendo realmente cómo es esa persona. Y en Carlitos Castaneda veía que ni con toda tu maestría y doctorado le llegabas a los talones a Don Juan, ¿no? En ese momento alzó la cabeza y me miró de lleno a los ojos. Fue una mirada formidable, pero no era amenazante ni aterradora. En modo alguno fue una mirada
que me atravesó. Resulta difícil valorar el efecto de esa mirada de don Juan, si mi inventario de experiencias personales no se relacionara de alguna manera con la peculiaridad de aquel evento. La mirada de don Juan, en cambio, me atontó hasta el punto de impedirme pensar con coherencia, es decir, le paró su diálogo interno, y yo sé mucho sobre plantas, su ego libresco, su ego intelectual, académico, que traía don Juan Matus, que traía Carlos Castaneda, pues se lo para de seco, con la mirada de poder. Sábado de diciembre 17 de 1960. Allí en su casa, tras largas y cansadas inquisiciones entre los indios locales, empezaba la tarde cuando llegué. En un lado activo del infinito, ahí nos narra con más detalle todo lo que le costó a Carlos Castaneda encontrar otra vez a don Juan Matus. Aquí nada más nos los pone como allí en su casa tras largas y cansadas inquisiciones entre los indios locales. Empezaba la tarde cuando llega. Se me quedó mirando. Otra vez la observación. Siempre hay que observar el tonal de las personas con las cuales nosotros convivimos, su lenguaje. Si no llegamos todavía a las profundidades como lo hace don Juan Matus, esa capacidad de ver el tonal, la energía, pues sí, al menos el rostro facial, el lenguaje corporal, las emociones, el estado de ánimo, estado de chi de la persona. Se me quedó mirando. Sus ojos eran muy amables. Le dije que durante 6 meses había estado leyendo con el fin de prepararme para nuestro encuentro, y que ahora sí sabía mucho más. Río, obviamente, todo el conocimiento libresco no sirve absolutamente para nada. No nos sirve absolutamente para nada leer los libros de Carlos Castaneda. 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias. Absolutamente no nos sirve. Ni cualquier otro libro espiritual. No es de causar risa si no se lleva a práctica, si no se lleva a experimentar. Don Juan era mucho de aprender haciendo, no de aprender leyendo. Por eso más adelante le dice que ya sabes lo que se hace con el papel en México. Había algo en mis palabras que le parecía chistoso. Se reía de mí y yo me sentí algo confuso y ofendido. Dijo que mis esfuerzos le recordaban a un cuento, y ahí le empieza a contar el cuento del rey. Está muy bueno ese cuento. Cómo a través de pausas, a través de ese arte de contar cuentos como lo tenía don Juan Matus, pues va captando la atención del aprendiz. Me gustó mucho la forma en que había atrapado mi interés, dice Carlos Castaneda. No narro todo el cuento por si alguno de ustedes quiere leerlo, pues no suelto todos los spoilers. A mí me gustaba caminar mucho, dijo don Juan. Pensé que cambiaba deliberadamente del tema. Y ahí está la primera práctica. La primera práctica para parar el diálogo interno. La primera práctica de contemplar, de ver, es observar en silencio interno, el ver. La segunda que da en este capítulo es esta, la de caminar. Me gusta mucho caminar por el desierto, dice don Juan. Esto no es un paseo de campo, sino es de entrenamiento de la atención. Cuando nosotros salimos a caminar, podemos salir a caminar de manera normal o entrenando nuestra atención, como lo hacía don Juan y como lo hacen otros maestros yogis. Me miró penetrantemente. Caminamos por el desierto en torno hasta casi era la noche. Si no caminaron un rato, caminaron horas. No me mostró ninguna planta ni habló de ellas para nada. Nos detuvimos un momento a descansar junto a unos arbustos grandes. Esos arbustos grandes representan un punto de poder. Don Juan Matus no se ponía a descansar en cualquier lado. Debía de ser un lugar de poder. Y eran los de los arbustos. Las plantas son cosas muy peculiares, dijo, sin mirarme. Están vivas y sienten. En el momento mismo que hizo tal afirmación,
Una fuerte racha de viento sacudió el chaparral, desértico a nuestro alrededor. Los arbustos produjeron un ruido crujiente. ¿Oyes?, me preguntó, poniéndose la mano izquierda junto a la oreja, como para escuchar mejor. El seguir señales, el seguir augurios, de acuerdo a lo que nosotros vamos diciendo y haciendo en el transcurso del día. Hay que estar atentos. Reí y él me dijo, el amigo que nos puso en contacto ya me había advertido que tuviera cuidado, porque el viejo era muy excéntrico. Pensé que el acuerdo con las hojas era una de sus excentricidades. Caminamos un rato más, pero siguió sin mostrarme plantas y tampoco cortó ninguna. Simplemente caminaba con vivacidad. No caminaba como un viejito así, despacio, despacio, sino con vivacidad, con fuerza, entre los arbustos, tocándolos suavemente. Luego se detuvo para sentarse en una roca, otro punto de poder. Debe de ser en lugares que hay plantas de poder, árboles de poder o rocas. Y me dijo que descansara y mirase alrededor, que contemplara el entorno. ¿Por qué es un lugar de poder? Contempla el entorno. Repitió esta afirmación 3 veces. A lo mejor no hay nada que aprender de las plantas, porque no hay nada que decir de ellas. Yo ahora vivo aquí, pero en realidad no soy de aquí, soy de Sonora. Y ahí es cuando hace la afirmación. En el fondo quise invitarle una cerveza. Dijo que nunca bebía, ni siquiera cerveza. Reí por mis adentros, no le creí. El amigo que nos puso en contacto me había dicho que el viejo andaba de perdido, de borracho, casi todo el tiempo. Ahí están los diferentes matices y máscaras de don Juan Matus. Don Juan Matus, ya cuando lo conoce Carlos Castaneda, ya es un nahual, ya es un maestro, un guía. Pero antes tuvo un procedimiento, etapas y grados de conciencia. Pero la gente muchas veces lo da por hecho todo. Bien, el paso a explicar de que el joven daba por la bebida, pero un buen día él había dejado. Él dice, don Juan Matos, sí, sí tomé, pero un buen día la dejé. La gente casi nunca se da cuenta de que podemos cortar cualquier cosa de nuestras vidas en cualquier momento, así nomás, y chasqueó los dedos. ¿Piensa usted que uno puede dejar de fumar o beber así de fácil?, pregunté. En ese tiempo, Carlos Castaneda fumaba mucho. Por eso le pregunta. Seguro, claro, dijo con convicción. El cigarro y la bebida no son nada, nada en absoluto si queremos dejarlos. En ese mismo instante, el agua hervía en la cafetera y hizo un ruido fuerte y vivaz. Oye, exclamó don Juan con un brillo en los ojos. El agua está hirviendo. Está de acuerdo conmigo. Luego ella añadió tras una pausa. Uno puede recibir acuerdos de todo lo que nos rodea. Solo una cosa era indispensable para todo lo que hacemos, y lo llamó el espíritu. No puedo prescindir del espíritu, dijo, y tú todavía no lo tienes. Preocúpate por eso y no de las fotos. Maravilloso. ¿Qué nos encontramos aquí? ¿Qué podemos aprender en este primer capítulo? Uno, el poder de la mirada. Aprender a entrenar y a educar nuestra mirada en el transcurso del día. Entrenar y educar. Comúnmente nuestra mirada o anda dispersa o anda persiguiendo nuestros defectos y nuestros yoes. No, hay que educarla, hay que entrenar nuestra mirada. Otra cosa que aprendemos aquí son el aprender haciendo. Todo esto son relatos de poder, como mismo lo dice don Juan Matos. Si no, hay que hacerlo, practicar, practicar, que el conocimiento llegue a nosotros. Empezar a entrenar nuestra atención a través de las caminatas, hablar con las plantitas, sentirlas, sentarnos a descansar en lugares que realmente nos llenen de energía, de poder, a observar nuestro entorno. Le dice, mira tu entorno, le dice don Juan Matos cuando descansa. Es decir, cuando nosotros nos sentamos a descansar, entonces
No, cárgate de energía y observa tu entorno. ¿Por qué escogiste ese lugar como tu lugar de poder para recargarte, para descansar? ¿Qué hay ahí, enfrente de ti, a los lados, donde te sentaste, atrás de ti? Observa todo. Cada una de las enseñanzas que nos da Viaje Aztlán, por eso muchos lo consideran el libro esencial, base, magnífico de todo lo que escribe Carlos Castaneda, porque está repleto de técnicas. Y son las técnicas las que le dice don Juan Matos que son necesarias para ver la segunda atención. Pero como Carlos Castaneda todavía tenía la fijeza de toda su atención muy a la materia, necesita plantas de poder. Don Juan Matus le dice, si hubieras practicado todas esas técnicas que da en Viaje Aztlán, pues no había necesidad de utilizar plantas de poder, como le sucedió a Eligio. Pues ahí se nos queda la tarea de ese aprender haciendo de don Juan Matos. Educar nuestra mirada, caminatas de atención, aprender los lugares de poder donde nos sentamos, observar, el localizar qué hábitos nos están desgastando y dejarlos así, en un tronido de dedos. Dice, sí, se puede dejar el alcohol y el cigarro, don Juan Matos. Claro. Fuerza, maestro.